Miau, de Benito Pérez Galdós, audio 12. 30. Una tarde, ya cerca de anochecido, al volver a su casa, vio a Montserrat abierto y allá se entró. La iglesia estaba muy oscura. Casi a tientas, pudo llegar a un banco de los de la nave central y se hincó junto a él, mirando hacia el altar, alumbrado por una sola luz. Pisadas de algún devoto que entraba o salía, y silabeo tenue de rezos, eran los únicos rumores que turbaban el silencio, en cuyo seno profundo arrojó el cesante su plegaria melancólica, mezcla absurda de piedad y burocracia. ¿Por qué? Porque por más que revuelvo en mi conciencia no encuentro ningún pecado gordo que me haga merecer este cruel castigo. Yo he procurado siempre el bien del Estado y he atendido a defender en todo caso la administración contra sus defraudadores. Jamás hice ni consentí un chanchullo, jamás, señor, jamás. Eso bien lo sabes tú, señor. Ahí están mis libros cuando fui tenedor de la intervención. Ni un asiento mal hecho, ni una raspadura. ¿Por qué tanta injusticia en estos jeringados gobiernos? Si es verdad que a todos nos das el pan de cada día, ¿por qué a mí me lo niegas? Y digo más, si el Estado debe favorecer a todos por igual, ¿por qué a mí me abandona? A mí, que le he servido con tanta lealtad. Señor, que no me engañe ahora. Yo te prometo no dudar de tu misericordia como he dudado otras veces. Yo te prometo no ser pesimista y esperar en ti. Ahora, Padre nuestro, tócale el corazón a ese cansado ministro que es una buena persona. Solo que le marean con tantas cartas y recomendaciones. Transcurrido un rato se sentó, porque el estar de rodillas le fatigaba, y sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, empezaron a distinguir vagamente los altares, las imágenes, los confesionarios y las personas. 2 o 3 viejas que rezongaban acurrucadas en ruedos al pie de los confesionarios. No esperaba él buen encuentro, no esperaba el buen encuentro que tuvo a la media hora de estar allí. Deslizándose sobre el banco o andando con las asentaderas sobre la tabla, se le apareció su nieto. «Hijo, no te había visto. ¿Con quién vienes?» «Con tía Abelarda, que está en aquella capilla. Aquí la estaba esperando y me quedé dormido. No le vi a usted entrar». «Pues aquí llegué hace un ratito», le dijo el abuelo oprimiéndole contra sí. «¿Y tú vienes aquí a dormir la siesta? No me gusta esto. Te puedes enfriar y coger un catarro. Ahí tienes las manos heladitas, dámelas que te las caliente». «Abuelo», le preguntó Luis cogiéndole la cara y ladeándosela, «¿estaba usted rezando para que le coloquen?» Tan turbado se encontraba el ánimo del cesante que al oír a su nieto pasó de la risa al lloro en menos de un segundo. Pero Luis no advirtió que los ojos del anciano se humedecían y suspiró con toda su alma al oír esta respuesta. «Sí, hijo mío. Ya sabes tú que a Dios se le debe pedir todo lo que necesitamos». «¿Pues yo?», replicó el chicuelo saltando por donde menos se podía esperar. «Se lo estoy diciendo todos los días. Y nada». «Pero tú también pides. Ay, qué rico eres. El Señor nos da cuando nos conviene. Pero es preciso que seamos buenos, porque si no, no hay caso». Luis lanzó otro suspiro hondísimo, que quería decir: «Esa es la dificultad, Contro, que uno sea bueno». Después de una gran pausa, el chiquillo, manoseando otra vez la cara del abuelo para obligarle a mirar para él, murmuró:
Abuelo, hoy no me he sabido la lección. ¿Sí? Eso no me gusta. Perdón, abuelo, hoy me he sabido la lección. ¿Sí? Eso me gusta. ¿Y cuando me ponen en latín? Yo quiero aprenderlo para cantar misa, pero mire usted, lo que es esta iglesia no me hace feliz. ¿Sabe usted por qué? Hay en aquella capilla un señor con pelos largos que me da mucho miedo. No entro allí aunque me maten. Cuando yo sea cura, lo que es allí no digo misa. Don Ramón se echó a reír. Ya se te irá quitando el temor y verás como también al Cristo melenudo le dices tus misitas. Y que ya estoy aprendiendo a echarlas. Murillo sabe todo el latinaje de la misa. Y cuando se toca la campanilla y cuando se le levanta el faldón al cura. Mira, le dijo su abuelo sin enterarse. Ve a misa y dile a la tía que estoy aquí. No me habrá visto, ya es hora de que nos vayamos a casa. Fue Luis a llevar el recado, y el taconeo de sus pisadas resonó en el suelo de la iglesia como alegre nota en tan lúgubre silencio. Abelarda, sentada a la turca en el suelo, miró hacia atrás. Después se levantó y vino a situarse junto a su padre. ¿Has acabado?, le preguntó éste. Aún me falta un poquito, y siguió silabeando, fijos los ojos en el altar. Confiaba mucho Villamil en las oraciones de su hija, que creía fuesen por él, y así le dijo: no te apresures, reza con calma y cuanto quieras, que hay tiempo todavía. ¿Verdad que el corazón parece que se descarga de un gran peso cuando le contamos nuestras penas al único que las puede consolar? Esto brotó con espontaneidad nacida del fondo del alma. El sitio y la ocasión eran propicios al dulcísimo acto de abrir de par en par las puertas del espíritu y dar salida a todos los secretos. Abelarda se hallaba en estado psicológico semejante, pero sentía con más fuerza que su padre la necesidad de desahogo. No era dueña de callar en aquel instante, y a poco que se descuidara, le rebosarían de la boca confidencias que en otro lugar y momento por nada del mundo dejaría asomar a sus labios. «Ay, papá», se dejó decir, «soy muy desgraciada. Usted no lo sabe bien». Asombróse Villamil con tal salida, porque para él no había en la familia más que una desgracia, la cesantía, y angustiosa tardanza de la credencial. «Es verdad», dijo soturnamente, «pero ahora debemos confiar. Dios no nos abandonará». «Lo que es a mí», confirmó Abelarda, «bien abandonada me tiene. Es que le pasan a una cosas muy terribles. Dios hace a veces unos disparates». «¿Qué dices, hija?», alarmadísimo. «¿Disparates, Dios?» «Quiero decir que a veces le infunde a una sentimientos que la hacen infeliz. Porque ¿a qué viene querer si no van las cosas por buen camino?» Villamil no comprendía. La miró por ver si la expresión del rostro aclaraba el enigma de la palabra. Pero la menguada luz no permitía al anciano descifrar el rostro de su hija, y Luisito, en pie ante los dos, no entendía ni jota del diálogo. «Pues si te he de decir verdad», añadió Villamil buscando luz en aquella confusión, «no te entiendo. ¿Qué disgusto tienes? ¿Has reñido con Ponce?» «No lo creo, el pobre chico anoche en el café me habló tan natural de la prisa que le corre casarse. No quiere esperar a que se muera el tío, el cual, entre paréntesis, es hombre acabado». «Si no es eso, no es eso», dijo la Miau con el corazón en prensa. «Ponce no me ha dado rabieta alguna, ninguna. Pues entonces». Callaron ambos. Y a poco Abelarda miró a su padre. Le retozaba en el alma un sentimiento maligno, una ansia de mortificar al bondadoso viejo diciéndole algo muy desagradable. ¿Cómo se explica esto? Únicamente por el rechazo de la efusión de piedad en aquel turbado espíritu, que buscando en vano el bien, rebotaba en dirección del mal, y en él momentáneamente se complacía.
Algo hubo en ella de ese estado cerebral relacionado con desórdenes nerviosos familiares al organismo femenil que sugiere los actos de infanticidio y en aquel caso el misterioso fluido de ira descargó sobre el mísero padre a quien tanto amaba. «¿No sabes una cosa?», le dijo. «¿Ya han colocado a Víctor? Hoy al mediodía, a poco de salir tú, llamaron a la puerta. Era la credencial. Él estaba en casa. Le han dado el ascenso y le nombran no sé qué en la Administración Económica de Madrid». Villamil se quedó atontadísimo, como si le hubieran descargado un fuerte golpe de maza en la cabeza. Le zumbaron los oídos. Creyó delirar. Se hizo repetir la noticia y Abelarda la repitió con acento en que vibraba la saña del parricida. «Un gran destino», añadió. «Él está muy contento y dijo que si a ti te dejan fuera, puede, por de pronto, y para que no estés desocupado, darte un destinillo subalterno en su oficina». Creyó por un momento el anciano, sin ventura, que la iglesia se le caía encima, y en verdad un peso enorme se le sentaba sobre el corazón no dejándole respirar. En el mismo instante, Abelarda, volviendo en sí de aquella perturbación cerebral que nublara su razón y sus sentimientos filiales, se arrepintió de la puñalada que acababa de asestar a su padre y quiso ponerle bálsamo sin pérdida de tiempo. «También a ti te colocarán pronto. Yo se lo he pedido a Dios». «¿A mí? ¿Colocarme a mí?», con furor pesimista. «Dios no protege más que a los pillos. ¿Crees que espero algo ni del ministro ni de Dios? Todos son lo mismo. Arriba y abajo farsa, favoritismo, polaquería. Ya ves lo que sacamos de tanta humillación y de tanto rezo. Aquí me tienes desairado siempre, sin que nadie me haga caso, mientras que ese pasmarote, embustero y trapisondista». Se dio con la palma de la mano un golpe tan recio en el cráneo que Luisito se asustó, mirando consternado a su abuelo. Entonces volvió a sentir Abelarda la malignidad parricida, uniéndola a un cierto instinto defensivo de la pasión que llenaba su alma. Los grandes errores de la vida, como los sentimientos hondos, aunque sean extraviados, tienden a conservarse y no quieren en modo alguno perecer. Abelarda salió a la defensa de sí misma defendiendo al otro. «No, papá, malo no es», con mucho calor. «Malo no. ¿En qué error tan grande está usted y mamá? Todo consiste en que le juzgan de ligero, en que no le comprenden». «¿Tú qué sabes, tonta?» «Pues no he de saberlo. Los demás no le comprenden, no le comprenden, no le comprenden. Yo sí». «¿Tú? Hija?» Y al decirlo una sospecha terrible cruzó por su mente, atontándole más de lo que estaba. Pronto se rehizo, diciéndose: «No puede ser. Qué absurdo». Pero como notara la excitación de su hija, el extravío de su mirar, volvió a sentirse acometido de la cruel sospecha. «¿Tú dices que le comprendes tú?» Resistiéndose a penetrar el misterio, al modo de negra sima más profunda y temerosa cuanto más mirada, le atraía con vértigo insano. Comparó rápidamente ciertas actitudes de su hija, antes inexplicables, con lo que en aquel momento oía. Ató cabos, recordó palabras, gestos, incidentes y concluyó por declararse que estaba en presencia de un hecho muy grave. Tan grave era y tan contrario a sus sentimientos que le daba terror cerciorarse de él. Más bien quería olvidarlo o fingirse que era vana cavilación sin fundamento razonable. «Vámonos», murmuró. «Es tarde y yo tengo que hacer antes de ir a casa».
Abelarda se arrodilló para decir sus últimas oraciones y el abuelo, cogiendo a Luisito de la mano, se dirigió lentamente hacia la puerta, sin hacer genuflexión alguna, sin mirar para el altar ni acordarse de que estaba en lugar sagrado. Pasaron junto a la capilla del Cristo Melenudo, y como Cadalsito tirase del brazo de su abuelo para alejarse lo más posible de la efigie que tanto miedo le daba, Villamil se incomodó y le dijo con cruel aspereza: —¿Qué te come, tonto? Salieron los tres y en la esquina de la calle de Quiñones se encontraron a Pantoja, que detuvo a don Ramón para hablarle del inaudito ascenso de Cadalso. Abelarda siguió hacia la casa. Al subir por la mal alumbrada escalera, sintió pasos descendientes. Era él. Su andar con ningún otro podía confundirse. Habría deseado esconderse para que no le viera. Impulso de vergüenza y sobresalto que obedecía a misterioso presentimiento. El corazón le anunciaba algo inusitado, desarrollo resultante natural de los hechos, y aquel encuentro la hacía temblar. Víctor la miró y se detuvo 3 o 4 escalones más arriba del rellano en que la chica de Villamil se paró, viéndole venir. —¿Vuelves de la iglesia? —le dijo. —Yo no como hoy en casa, estoy de convite. —Bueno —replicó ella, y no se le ocurrió nada más ingenioso y oportuno. De un salto bajó Víctor los 4 escalones y, sin decir nada, cogió a la insignificante por el talle y la oprimió contra sí, apoyándose en la pared. Abelarda dejóse abrazar sin la menor resistencia, y cuando él besó con fingida exaltación en la frente y mejillas, cerró los ojos, descansando su cabeza sobre el pecho del guapo monstruo, en actitud de quien saborea un descanso muy deseado después de larga fatiga. —Tenía que ser —dijo Víctor con la emoción que también sabía simular—. No hemos hablado con claridad y al fin nos entendemos. Vida mía, todo lo sacrifico por ti. ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo por este desdichado? Abelarda respondió que sí, con voz que solo fue un simple despegar de labios. —¿Abandonarías casa, padres, todo, por seguirme? —dijo él en un rapto de infernal inspiración. Volvió la sosa a responder afirmativamente, ya con voz más clara y con acentuado movimiento de cabeza. —¿Por seguirme, para no separarnos jamás? —Te sigo como una tonta, sin reparar, y pronto, cuando quieras, ahora mismo. Víctor meditó un rato. —Alma mía, todo puede hacerse sin escándalo. Separémonos ahora. Me parece que viene alguien. Es tu padre. Súbete. Hablaremos. Al sentir los pasos de su padre, Abelarda despertó de aquel breve sueño. Subió azorada, trémula, sin mirar hacia atrás. Víctor siguió bajando lentamente, y al cruzarse con su suegro y el niño, ni les dijo nada, ni ellos le hablaron tampoco. Cuando Villamil llegaba al segundo, ya la joven había llamado presurosa, deseando entrar antes de que su padre pudiera sorprender la turbación de criminal que desencajaba su rostro. 31. Toda aquella noche estuvo la insignificante en un estado próximo a la demencia, dividido su espíritu entre la alegría loca y una tristeza sepulcral. A ratos sentíase acometida de punzante suspicacia. Había entregado su voluntad sin condiciones, sin exigir en cambio la rendición del albedrío del otro y el término de aquellos amores con mujer desconocida, amores de compromiso sin duda, difíciles de romper. Los rompía y liquidaba todas sus atrasadas cuentas de amor. Así tenía que ser. Y francamente, no estaba de más haberlo dicho. Pero si no había habido tiempo para nada, ni pudieron darse y pedirse las explicaciones propias del caso, fue como un relámpago aquel trueque y abandono mutuo de ambas voluntades. Convenía, pues, en primera coyuntura, despejar la situación, alejando todo temor de duplicidad,
y poner para siempre a un lado a la señora aquella de las cartas. Hecho esto, Abelarda se entregaría sin ningún trámite al hombre que le había absorbido el alma. Hecho esto, Abelarda se entregaría sin ningún trámite al hombre que le había absorbido el alma. Renunciaba a toda libertad. Era suya, de él, en la forma y condiciones que él quisiese, con escándalo o sin escándalo, con honra o sin honra. Mientras comían, Villamil observaba a su hija, poniendo en su rostro los rasgos más enérgicos de aquella ferocidad tigresca que le caracterizaba. Comía sin apetito, y creeríase que devoraba una pieza palpitante y medio viva que gemía y temblaba con dolores horribles, clavada en su tenedor. Doña Pura y Milagros no osaron hablarle de la colocación de Víctor. Ambas estaban mohínas, lúgubres y con cara de responso, y la misma Abelarda concluyó por formar parte de aquel silencioso coro de sepulcrales figuras. Aquella noche no había real. El cesante se metió en su despacho y las 3 miaus fueron a la sala, donde se reunieron el ínclito Pantoja y las de Cuevas. Abelarda tuvo momentos de febril locuacidad y otros de meditación taciturna. A las 12 se acabó la tertulia y a dormir. La casa en silencio. Abelarda en vela, esperando a Víctor para decirse lo que por decir estaba, y variar de lleno alma y variar de lleno alma en alma, cambiando los vasos su contenido. Pero dio la 1:30, y el galán no aparecía. Entre 2 y 3, la infeliz muchacha se hallaba en estado febril que encendía en su mente los más peregrinos disparates. ¿Le habían matado? También podía ser que el abrazo, el besuqueo y la declaración de la escalera fueran una burla infame. Esta idea la rechazaba por ser demasiado absurda y no caber, según ella, dentro de los moldes de la humana maldad. Luego pensaba, y eran ya las 3:30, que la elegantona de las cartas coronadas, al enterarse aquella misma noche de que el amante se le iba, o al oír de su propio labio tristes acentos de ruptura, tramaba contra él horrible venganza, le convidaba a cenar y le envenenaba. Le envenenaba echándole en una copa de jerez el veneno de los Borgias. Con las extrañas cavilaciones mezclaba la sosa 1000 lances que había visto en las óperas. Las conjuraciones que arma la mezzosoprano contra el tenor porque éste la desprecia por la tiple, las perrerías del barítono para deshacerse de su aborrecido rival, la constancia sublime del tenor, y eran ya las 4, que sucumbiendo a las combinadas artimañas del bajo y la contraalto, revienta en brazos de la tiple y concluyen ambos diciéndose que se amarán en el otro mundo. Las 5. Y Víctor sin aparecer. El cerebro de Abelarda era un volcán que desfogaba por los ojos en destellos de calentura, por los labios en monosílabos de despecho, de amor, de cólera. Solo 2 veces, en la temporada aquella, había pasado el hombre superior toda la noche fuera de casa. Y la primera vez que esto sucediera, entró a eso de las 10 de la mañana, en un desorden lamentable, denunciando con su actitud, con sus palabras y hasta con su ropa, los excesos de una noche de festín entre personas de vida poco regular. Si sucedería lo mismo aquella segunda vez, pero no, algo había ocurrido. Entre el tiernísimo paso de la escalera y aquella ausencia inexplicable había un enigma, algo misterioso, quizá una desgracia, o una monstruosidad que la pobre muchacha, en la ofuscación de su inteligencia, no acertaba a comprender. Las 6 y nada. Rompió a llorar, y tan pronto reclinaba su cabeza sobre la almohada como se sentaba en un baúl, o iba de una parte a otra de la habitación, cual pájaro saltando en su jaula de palito en palito. Llegó el día. Y nada. El primero a quien Abelarda sintió levantarse fue su padre, que pasó camino de la cocina y después del despacho, las 8. Doña Pura no tardaría en abandonar las ociosas plumas.
Como ya, aunque Víctor entrase, no era posible hablar a solas con él, la dolorida se acostó, no para dormir ni descansar, sino para que su madre no cayese en la cuenta de la noche toledana. Más de las 9 eran ya cuando entró por la puerta sin decirle una sola palabra. Metióse en su cuarto y Abelarda, que salía del suyo, se sintió revolviéndose en el estrecho recinto donde apenas cabían la cama, una silla y el baúl. «Si vas a la iglesia», dijo Lepura sacando unos cuartos del portamonedas, «te traes 4 huevos, que te acompañe Luis. Yo no salgo. Me duele la cabeza. Tu padre está disgustadísimo y con razón. Mira que colocar a este perdulario y dejarle a él en la calle, a él, tan honrado y que sabe más de administración que todo el ministerio junto. ¡Qué gobierno, señor! ¡Qué gobiernos! Y se espantan luego que haya revolución. Te traes 4 huevos. No sé cómo saldremos del día. Tráete también el cordón negro para mi vestido y los corchetes». Abelarda fue a la iglesia y al volver con los encargos de su madre, halló a esta, su tía y Víctor en el comedor, enzarzados en furiosa disputa. La voz de Cadalso sobresalía diciendo: «Pero, señoras mías, ¿yo qué culpa tengo de que me hayan colocado a mí antes que a papá? ¿Es esto razón bastante para que todos en esta casa me pongan cara de cuerno? Pues ganas me dan, como hay Dios, de tirar la credencial a la calle. Antes que nada, la paz de la familia. Yo desviviéndome porque me quieran, yo tratando de hacer olvidar los disgustos que les he causado y ahora, válgame Dios, porque al ministro se le antoja colocarme, ya falta poco para que mi suegra y la hermana de mi suegra me saquen los ojos. Bueno, señoras, arañen, peguen todo lo que gusten. Yo no he de quejarme. Mientras más perrerías me digan, más he de quererlas yo a todos. Más he de quererles yo a todos». «Como si no supiéramos», objetó doña Pura hecha un áspid, «que tú tienes vara alta en el ministerio y que si hubieras querido, ya Ramón tendría plaza». «Por Dios, mamá, por Dios», replicó Víctor revelando verdadera consternación. «Eso es del género inocente, del género inocente. No puedo creer que usted lo diga con formalidad, que yo, vamos, tengo entre la familia una reputacioncita. Tengo entre la familia una reputacioncita. Y si yo jurase que he gestionado por papá más que por mí, si yo lo jurase, claro, no me creerían. Pero créanlo o no, lo digo y lo sostengo». Abelarda no intervino en la reyerta, pero mentalmente se ponía de parte de su hermano político. En esto entró Villamil, y Víctor se fue resueltamente a él. «Usted, que es un hombre razonable, dígame si cree, como estas señoras, que yo he gestionado, trabajado o intrigado porque me colocaran a mí y a usted no, porque aquí me están calentando las orejas con esa historia. Y francamente, me aflige oírme tratar como un Judas sin conciencia», con noble acento. «Yo, señor don Ramón, me he portado lealmente. Si he tenido la desgracia de ir por delante de otros, no es culpa mía. ¿Sabe usted lo que yo haría ahora? Y que me muera si no digo verdad. Pues cederle a usted mi plaza». «Si nadie habla del asunto», replicó Villamil con serenidad que obtenía violentándose cruelmente. «¿Colocarme a mí? ¿Crees que alguien piensa en tal cosa? Ha pasado lo natural y lo lógico. Tú tienes allá, no sé dónde, buenos padrinos o madrinas. Yo no tengo a nadie. ¡Que te aproveche!». Cerró la puerta de su despacho, dejando en el pasillo a Víctor algo confuso y con una respuesta entre labio y labio que no se atrevió a soltar. Aún quiso engatusar a doña Pura en el comedor, tratando de rendir su ánimo con expresiones servilmente cariñosas. «Qué desgracia tan grande, Dios mío, no ser comprendido. Me consumo por esta familia, me sacrifico por ella, hago mías sus desgracias y suyos mis escasos posibles. Y como si nada, soy y seré siempre aquí un huésped molesto o un pariente maldito. Paciencia, paciencia». Dijo esto con afectación hábil en el momento
de sacar papel y disponerse a escribir sobre la mesa del comedor. Al sentarse, vio ante sí a su cuñada, de pie y mirándole, sosteniendo la barba entre los dedos de la mano derecha, actitud atenta, pensativa y cariñosa, semejante, salvo la belleza, a la de la célebre estatua de Polimnia en el grupo antiguo de musas. No era preciso ser lince para leer en las pupilas y expresión de la insignificante estas o parecidas reconvenciones. ¿Pero qué haces ahí sin atenderme? ¿No sabes que soy la única persona que te ha comprendido? Vuélvete hacia mí y no hagas caso de los demás. Estoy aguardándote desde anoche, ingrato. Y tú, tan distraído. ¿Qué se hicieron tus planes de escapatoria? Estoy pronta. Me iré con lo puesto. Al verla en tal actitud y al leer en sus ojos la reconvención, cayó Víctor en la cuenta de que estaba en descubierto con ella. Maldito si desde la noche anterior se había vuelto a acordar del paso de la escalera. Y si lo recordaba, era como un hecho baladí, cual humorada estudiantil sin consecuencias para la vida. Su primera impresión, al despertarse la memoria, fue de disgusto, cual si recordase la precisión impertinente de pagar una visita de puro cumplido. Pero al instante compuso la fisonomía que para cada situación tenía una hermosa máscara en el variado repertorio de su histrionismo moral. Y cerciorándose de que no andaba por allí su suegra, puso una cara muy tierna, miró al techo, después a su cuñada, y entre ambos se cruzaron estas breves cláusulas. Vida mía, tengo que hablarte. ¿Dónde y cuándo? Esta tarde, en las comendadoras, a las 6. Y nada más. Abelarda se escapó a arreglar la sala y Víctor se puso a escribir, arrojando con desdén la careta y pensando de este modo. La chiflada esta quiere saber cuándo tocan a perderse. Pues si tú cataras, pero no lo catarás. 32. Puntual, como la hora misma, entró Abelarda a la de la cita en las comendadoras. Puntual, como la hora misma, entró Abelarda a la de la cita en las comendadoras. La iglesia, callada y oscura, estaba que ni de encargo para el misterioso objeto de una cita. Quien hubiera visto entrar a la chica de Villamil se habría pasmado de notar en ella su mejor ropa, los verdaderos trapitos de cristianar. Se los puso sin que lo advirtieran su madre, que había salido a las 5. Sin que lo advirtiera su madre, que había salido a las 5. Sentóse en un banco, rezando distraída y febril. Y al cuarto de hora entró Víctor, que al pronto no veía gota y dudaba a qué parte de la iglesia encaminarse. Fue ella a servirle de guía y le tocó el brazo. Diéronse las manos y se sentaron cerca de la puerta en un lugar bastante recogido y el más tenebroso de la iglesia, a la entrada de la capilla de los Dolores. A pesar de su pericia y del desparpajo con que solía afrontar las situaciones más difíciles, Víctor, no sabiendo cómo desflorar el asunto, estuvo mascando un rato las primeras palabras. Por fin, resuelto a abreviar, encomendándose mentalmente al demonio de su guarda, dijo: «Empiezo por pedirte perdón, vida mía. Perdón, sí, lo siento por mi conducta, imprudente. El amor que te tengo es tan hondo, tan avasallador, que anoche, sin saber lo que hacía, quise lanzarte por las escabrosidades de mi destino. Estarás enojadísima conmigo, lo comprendo, porque a una mujer de tu calidad proponer yo como propuse, pero estaba ciego de mente y no supe lo que me dije. ¿Qué idea habrás formado de mí? Merezco tu desprecio. Proponerte que abandonaras tus padres, tu casa, por seguirme a mí, cometa errante», recordando frases que había leído en otros tiempos y enjaretándolas con la mayor frescura. «A mí que corro por los espacios sin dirección fija, sin saber de dónde he recibido el impulso ni a dónde me lleva mi carrera loca.
Me estrellaré, de fijo me estrellaré. Pero sería un infame, Abelarda, tomándole una mano. Sería el último de los monstruos si permitiera que te estrellaras conmigo. Tú, que eres un ángel, tú, que eres el encanto de tu familia. Te pido perdón y me pondría de rodillas para alcanzarlo. Cometí gravísimo atentado contra tu dignidad, ultrajé tu candor, proponiéndote aquella atrocidad nacida en este cerebro calenturiento. En fin, perdóname y admite mis honradas excusas. Te amo y te amaré siempre, sin esperanza, porque no puedo aspirar a poseer tan rica joya. Insultaría a Dios si tal aspiración tuviese. No acertaba la miau a comprender bien aquella palabrería de sentido tan opuesto a lo que esperaba escuchar. Mirábale a él y después a la imagen más próxima, un San Juan con cordero y banderola, y le preguntaba al santo si aquello era verdad o sueño. Estás perdonado, murmuró respirando muy fuerte. No extrañes, amor mío, prosiguió el dueño ya de la situación. Que en tu presencia me vuelva tímido y no sepa expresarme bien. Me fascinas, me anonadas, haciéndome ver mi pequeñez. Perdóname el atrevimiento de anoche. Quiero ahora ser digno de ti. Quiero imitar esa serenidad sublime. Tú me marcas el camino que debo seguir, el camino de la vida ideal, de las acciones perfectamente ajustadas a la ley divina. Te imitaré. Haré por imitarte. Es preciso que nos separemos, mujer incomparable. Si nos juntamos, tu vida corre peligro y la mía también. Si nos juntamos, como he dicho, tu vida corre peligro y la mía también. Estamos cercados de enemigos que nos acechan, que nos vigilan. ¿Qué debemos hacer? Separarnos en la tierra, unirnos en las esferas ideales. Piensa en mí, que yo ni un instante te apartaré de mi pensamiento. Abelarda, inquietísima, se movía en el banco como si éste se hallara erizado de púas. ¿Cómo olvidar cuando toda la familia me despreciaba y tú sola me comprendías y consolabas? No se olvida eso en 1000 años. Te aseguro que eres sublime. Soy un miserable. Déjame abandonado a mi triste suerte. Sé que has de pedir a Dios por mí, y esto me consuela. Si yo creyera, si yo pudiera prosternarme ante ese altar o ante otro semejante, si yo rezar pudiese, rezaría por ti. Adiós, amor mío. Quiso cogerle una mano, pero Abelarda la retiró, volviendo la cara hacia el opuesto lado. Tu esquivez me mata. Bien sé que la merezco. Anoche estuve contigo irrespetuoso, grosero, indelicado, pero ya has dicho que me perdonas. ¿A qué ese gesto? Ya sé. Es que te estorbo. Es que te soy aborrecible. Lo merezco. Sé que lo merezco. Adiós. Estoy expiando mis culpas porque ahora quiero separarme de ti, ya ves. No puedo. Clavado en este banco, impaciente y atropellándose por concluir. Pronto, ¿te acordarás de mí en tu vida futura? Oye un consejo. Cásate con Ponce. Y si no te casas, entra en un convento y reza por él y por mí, por este pecador. Tú has nacido para la vida espiritual, eres muy grande y no cabes en la estrechez del matrimonio ni en la prosaica vida de familia. No puedo seguir, mujer, porque pierdo la razón, deliro y valor. Un supremo esfuerzo. Adiós, adiós. Y como alma que lleva Satanás, salió de la iglesia refunfuñando. Tenía prisa y se felicitaba de haber saldado una fastidiosa cuentecilla. «¡Qué demonio!», dijo mirando su reloj y avivando el paso. «Pensé despachar en 10 minutos y he empleado 20. Y aquella, esperándome desde las 6. Vamos, que sin poderlo remediar me da lástima de esta inefable cursi. Van a tener que ponerte camisa o corsé de fuerza». Y Abelarda, ¿qué hacía? ¿Y qué pensaba?
Pues si hubiera visto al púlpito de la iglesia, si hubiera visto que al púlpito de la iglesia subía el diablo en persona y echaba un sermón acusando a los fieles de que no pecaban bastante y diciéndoles que si seguían así no ganarían el infierno, si Abelarda hubiera visto esto, no se habría pasmado como se pasmó. La palabra del monstruo y su salida fugaz dejáronla yerta, incapaz de movimiento, el cerebro cuajado en las ideas y en las impresiones de aquella entrevista, como sustancia echada en molde frío y que prontamente se endurece. Ni le pasó por la cabeza rezar. ¿Para qué? Ni marcharse. ¿A dónde? Mejor estaba allí, quieta y muda, rivalizando en inmovilidad con el San Juan del Gallardete y con la Dolorosa. Esta se hallaba al pie de la cruz, rígida en su enjuto vestido negro y en sus tocas de viuda, acribillado el pecho de espaditas de plata, las manos cruzadas con tanta fuerza que los dedos se confundían formando un haz apretadísimo. El Cristo, mucho mayor que la imagen de su madre, extendíase por el muro hacia arriba, tocando al techo del templete con su corona de abrojos y estirando los brazos a increíble distancia. Abajo velas, los atributos de la pasión. Exvotos de cera, un cepillo con los bordes de la hendidura mugrientos y el hierro del candado muy roñoso, el puño del altar goteado de cera, la repisa pintada imitando jaspes. Todo lo miraba la señorita de Villamil, no viendo el conjunto sino los detalles más íntimos, clavando sus ojos aquí y allí como aguja que picotea sin penetrar, mientras su alma se apretaba contra la esponja henchida de amargor, absorbiéndolo todo. Vinieron a coincidir en el tiempo dos gravísimos actos, cada uno de los cuales pudo decidir por sí solo la vida ulterior de la insignificante y trastornada joven. Con diferencia de 2 horas y media, se realizaron el suceso que acabo de referir y otro no menos importante. Ponce, conferenciando con doña Pura en la sala de esta, sin testigos, se mostró enojado porque los padres de su prometida no habían fijado aún el día de la boda. Pues por fijado, hijo, por fijado, Ramón y yo no deseamos otra cosa. ¿Le parece a usted que a principios de mayo, el día de la cruz? Poco antes, doña Pura había explicado la ausencia de su hija en la tertulia por el grandísimo enfriamiento que aquella tarde cogiera en las comendadoras. Entró en casa castañeando los dientes y con un calenturón tan fuerte que su madre la mandó a acostarse al momento. Esto era verdad, mas no toda la verdad, y la señora se calló. El asombro de verla entrar a horas desusadas y con un vestido que no acostumbraba a ponerse para ir de tarde a la iglesia más próxima. Eso es, lo mejorcito que tienes, estropéalo donde no lo puedas lucir y dedícate a refregar con ese casimir tan rico de 14 reales los bancos de la iglesia, llenos de mugre, de polvo y de cuanta porquería hay. También se calló, que su hija no contestaba acorde a nada de cuanto le decía. Esto, el chasquido de dientes y la repugnancia a comer, movieron a Pura a meterla en la cama. No las tenía la señora todas consigo, y estaba cavilosa buscando el sentido de ciertas rarezas que en la niña notaba. Sea lo que quiera, pensó, cuanto más pronto la casemos, mejor. Sobre esto dijo algo a su marido, pero Villamil no se había dignado contestar sílaba, tan tétrico y cabizbajo andaba. Abelarda, que se hacía la dormida para que no la molestase nadie, vio a Milagros acostando a Luisito, el cual no se durmió pronto aquella noche, sino que daba vueltas y más vueltas. Cuando ambos se quedaron solos, Abelarda le mandó estarse callado. No tenía ella ganas de jarana esa tarde. Era tarde y necesitaba descanso. «Tita, no puedo dormirme, cuéntame cuentos». «Sí, para cuentos estoy yo»,
déjame en paz o verás. Otras veces, al sentir a su sobrino desvelado, la insignificante, que le amaba entrañablemente, procuraba calmar su inquietud con afectuosas palabras. Y si esto no era bastante, se iba a su cama y, arrullándole y agasajándole, conseguía que conciliara el sueño. Pero aquella noche, excitada y fuera de sí, sentía tremenda inquina contra el pobre muchacho. Su voz la molestaba y hería, y por primera vez en su vida pensó de él lo siguiente: ¿Qué me importa a mí que duermas o no? Ni que estés bueno, ni que estés malo, ni que te lleven los demonios. Luisito, hecho a ver a su tía muy cariñosa, no se resignaba a callar. Quería palique a todo trance, y con voz de mimo dijo a su compañera de habitación: «Tía, ¿viste tú por casualidad a Dios alguna vez?» «¿Qué hablas ahí, tonto? Si no te callas me levanto y...» «No te enfades, pues yo qué culpa tengo, yo veo a Dios. Le veo cuando me da la gana, para que lo sepas. Pero esta noche no le veo más que los pies. Los pies con mucha sangre, clavaditos y con un lazo blanco, como los del Cristo de las Melenas que está en Montserrat, y me da mucho miedo. No quiero cerrar los ojos porque te diré, yo nunca le he visto los pies, sino la cara y las manos. Y esto me pasa... ¿Sabes por qué me pasa? Porque hice un pecado grande. Porque le dije a mi papá una mentira. Le dije que quería ir con la tía Quintina a su casa. Y fue mentira. Yo no quiero ir más que un ratito para ver los santos. Vivir con ella no, porque irme con ella y dejaros a vosotros es pecado, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Que no estoy yo para oír tus sandeces! Pues no dice que vea a Dios, el muy borrico. Sí, ahí está Dios para que tú le veas. ¡Bobo! Abelarda oyó al poco rato los sollozos de cada alsito, y en vez de piedad, sintió cosa más rara, una antipatía tal contra su sobrino que mejor pudiera llamarse odio sañudo. El tal mocoso era un necio, un farsante que embaucaba a la familia con aquellas simplezas de ver a Dios y de querer hacerse curita. Un hipócrita, un embustero, un mátalas callando y feo y enclencle y consentido además. Esta hostilidad hacia la pobre criatura era semejante a la que se inició la víspera en el corazón de Abelarda contra su propio padre. Hostilidad contraria a la naturaleza, fruto sin duda de una de esas auras epileptiformes que subvierten los sentimientos primarios en el alma de la mujer. No supo ella darse cuenta de cómo tal monstruosidad germinara en su espíritu, y la veía crecer, crecer a cada instante, sintiendo cierta complacencia insana en apreciar su magnitud. Aborrecía a Luis, le aborrecía con todo su corazón. La voz del chiquillo le encalabrinaba los nervios, poniéndola frenética. Cadalsito, sollozando, insistió: «Le veo las piernas negras, con manchurrones de sangre. Le veo las rodillas con unos cardenales. Muy negros, tita, tengo mucho miedo. Ven acá». La miau crispó los puños, mordió las sábanas. Aquella voz quejumbrosa removía todo su ser, levantando en él una ola rojiza, ola de sangre, que subía hasta nublarle los ojos. El chiquillo era un cómico fingido y trapalón, bajando al mundo para martirizarla a ella y a toda su casta. Pero aún quedaba en Abelarda algo del hábito de ternura que contenía la expansión de su furor. Hacía un movimiento para echarse de la cama y correr a la de Luis con ánimo de darle azotes, y se reprimía. Luego, como pusiera las manos en él, no se contentaría con la azotaina, le ahogaría, sí. Tal furia le abrasaba el alma y tal sed de destrucción tenían sus ardientes manos. «Tita, ahora le veo el faldellín, todo lleno de sangre. Mucha sangre, ven, enciende la luz, o me muero de susto. Quítamele, dile que se vaya. El otro Dios es el que a mí me gusta, el abuelo guapo, el que no tiene sangre, sino un manto muy fino y unas barbas blanquísimas». Ya no pudo ella dominarse y saltó del lecho. Quedóse a su orilla inmovilizada, no por la piedad, sino por un recuerdo que hirió su mente con vívida luz. Lo mismo que ella hacía en aquel instante, lo había hecho su difunta hermana en la noche triste, en una noche triste, sí. Luisa padecía también aquellas horribles corazonadas de aborrecer a su progenitura.
y cierta noche le oyó quejarse. Echóse de la cama y fue contra él con las manos amenazantes, trocada de madera en fiera. Gracias que la sujetaron, pues si no, sabe Dios lo que habría pasado. Y Abelarda repetía las mismas palabras de la muerta, diciendo que el pobre niño era un monstruo, un aborto del infierno venido a la tierra para castigo y condenación de la familia. Llevóla este recuerdo a comparar la semejanza de causas con la semejanza de efectos y pensó, angustiadísima: ¿estaré yo loca como mi hermana? Es locura, Dios mío. Volvió a meterse entre sábanas, prestando atención a los sollozos de Luis que parecían atenuarse como si al fin le venciera el sueño. Transcurrió un largo rato, durante el cual la tiíta se aletargó a su vez, pero de improviso despertó sintiendo el mismo furor hostil en su mayor grado de intensidad. No la detuvo entonces el recuerdo de su hermana. No había en su espíritu nada que corrigiese la idea, o mejor dicho, el delirio, de que Luis era una mala persona, un engendro detestable, un ser infame a quien convenía exterminar. Él tenía la culpa de todos los males que la agobiaban, y cuando él desapareciera del mundo, el sol brillaría más y la vida sería dichosa. El chiquillo aquel representaba toda la perfidia humana, la traición, la mentira, la deshonra, el perjurio. Reinaba profunda oscuridad en la alcoba. Abelarda, en camisa y descalza, echándose un mantón sobre los hombros, avanzó palpando. Luego retrocedió, buscando las cerillas. Habíasele ocurrido en aquel momento ir a la cocina en busca de un cuchillo que cortara bien. Para esto necesitaba luz. La encendió y observó a Luis, que al cabo dormía profundamente. «¡Ah, qué buena ocasión!», se dijo. «Ahora no chillará ni hará gestos. Farsante, pinturero, monigote, me las pagarás. Sal ahora con las pamplinas de que ves a Dios. Como si hubiera tal Dios ni tales carneros». Después de contemplar un rato al sobrinillo, salió resuelta. Cuanto más pronto mejor. El recuerdo de los sollozos del chico, hablando aquellos disparates de los pies que veía, atizaba su cólera. Llegó a la cocina y no encontró cuchillo, pero se fijó en el hacha de partir leña, tirada en un rincón, y le pareció que este instrumento era mejor para el caso, más seguro, más ejecutivo, más cortante. Cogió el hacha, hizo ademán de blandirla y, satisfecha del ensayo, volvió a la alcoba. En una mano, la luz. En otra, el arma. El mantón por la cabeza. Figura tan extraña y temerosa no se había visto nunca en aquella casa. Pero en el momento de abrir la puerta de cristales de la alcoba, sintió un ruido que la sobrecogió. Era el del llavín de Víctor, girando en la cerradura. Como ladrón sorprendido, Abelarda apagó de un soplo la luz, entró y se agachó detrás de la puerta recatando el hacha. Aunque rodeada de tinieblas, temía que Víctor la viese al pasar por el comedor y se hizo un ovillo, porque la furia que había determinado su última acción se trocó súbitamente en espanto con algo de femenil vergüenza. Él pasó, alumbrándose con una cerilla, entró en su cuarto y se cerró al instante. Todo volvió a quedar en silencio. Hasta la alcoba de Abelarda llegaba débil, atravesando el comedor y las dos puertas de cristales, la claridad de la vela que encendiera Víctor para acostarse. Cosa de 10 minutos duró el reflejo. Después se extinguió y todo quedó en sombra. Pero la cuitada no se atrevía ya a encender su luz. Fue tanteando hasta la cama. Escondió el hacha bajo la cómoda próxima al lecho y se deslizó en este reflexionando. No es ocasión ahora. Gritaría. Y al otro le daría yo el hachazo del siglo, pero no basta un hachazo, ni 2, ni 100, ni 1000. Estaría toda la noche dándole golpes y no le acabaría de matar.